Este último tramo de este miércoles en Punto de Partida tenemos el gustazo de saludar al analista internacional Gabriel Merino. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Qué tal, Lucas, Leila? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, lo escuchamos a Milei ayer en Naciones Unidas y queremos saber tu mirada. Uf, Uf, qué, qué discurso para, bueno, para el olvido histórico. para el olvido, claro. Sí, complicado. Aparte, me sorprende Milei lo contradictorio, porque, a ver, por un lado, él, por ejemplo, es trampista, pero es un trampista que apoya el accionar de la OTAN en Ucrania, la intervención estadounidense, digamos, la guerra o los sectores pro guerra y pro intervención en Ucrania. Por otro lado, se declara wilsoniano, ¿no? En referencia al presidente de los Estados Unidos y quien se inspiró esta idea de Naciones Unidas, eh, pero es antimultilateralista, contra la Agenda 2030 y bueno, por poco que llama a prender fuego la ONU. Después, una cuestión muy grave, ¿no? Que es abandonar la posición que él llama de neutralidad, porque bueno, de Argentina en realidad tiene que ver con tener una agenda también más propia, intereses propios, y se declara como un cruzado pro-occidental que en defensa de la libertad, de un occidente que no nos considera parte de Occidente. Eso también es lo más eh, eh, ¿no? Bueno, es bastante vergonzoso esa cuestión, ¿no? Porque le pasa a algunos líderes de la supuesta ultraderecha latinoamericana, ¿no? Que no aparecen como defensores de un occidente que les dicen, ustedes no son parte de Occidente. O sea, Huntington, un conservador estadounidense que escribió el famoso libro El choque de civilizaciones, pone a América Latina como parte, como fuera de Occidente, no como parte de Occidente. Eh, y después, bueno, que hace esa alusión a Malvinas eh, como crítica, ¿no? al accionar de la ONU, que no toma o no resuelve ese reclamo de soberanía, pero por otro lado no presenta un reclamo formal y es el mismo día en que se anuncia un acuerdo muy negativo para el país para restablecer los vuelos entre Malvinas y Córdoba. Entonces es como muy contradictorio a la vez que, digo, creo yo, muy negativo para el país y que rompe, deshace muchas de nuestras posturas históricas, de las mejores cuestiones que ha tenido Argentina en política exterior. Gabriel, y te pregunto, porque bueno, también quedó como muy marcado, ¿no? El apoyo y el alineamiento total con Israel, y te llevo para el conflicto en Oriente Medio, ya no Franja de Gaza, también estamos hablando de, bueno, ataques directos contra el Líbano. ¿Cómo estás viendo el panorama? Porque es parte de la agenda de Naciones Unidas durante toda la semana, seguramente sea el conflicto en Oriente Medio. ¿Cómo estás viendo la situación allí? ¿Cómo entender esta movida de Israel para meterse y atacar directamente el Líbano, salirse ya de los márgenes de la Franja de Gaza? ¿Qué impacto podría tener a nivel regional? Bueno, empezando por lo que vos comentabas al principio, sí, Milei nuevamente volvió a posicionarse como pro-israelí y pro-gobierno de Israel, o sea, particularmente el gobierno de Netanyahu y su estrategia, y por lo tanto también apoyando, por ejemplo, la masacre en Gaza, que gran parte de la ONU rechaza, pero además de países del mundo, tanto del sur global, pero también Occidente, critica. Entonces, eso es un punto importante. Después yo creo que el gobierno de Israel, de Netanyahu, creo que lo hablábamos también en un programa anterior, está buscando profundizar la guerra. Cree que ahora es el momento, digamos, de ir a una guerra regional más general y obligar a Occidente a un apoyo más fuerte, decidido, a que, ¿no? A que quede involucrado Occidente, el Occidente geopolítico en una escalada. Aparte lo ves como contrasta, ¿no? Un conjunto de provocaciones que hace Israel, que contrastan con cierta prudencia de Irán, que no quiere como, entrar en un conflicto regional
en este momento. Yo creo que las tendencias para Israel, para el sionismo, o para sobre todo esta aladura son muy negativas en la región. Por eso creo que está acelerando la, por eso creo que está acelerando las provocaciones y la escalada, porque fíjate que ya 4 países de la región ingresaron a los BRICS, ¿no? Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán y Egipto. Además, el acuerdo Arabia Saudita-Irán, que cambia el escenario regional y de alguna manera aleja a Arabia Saudita de Israel, creo yo, de la agenda del occidente geopolítico también. Pero además Turquía, que podría ingresar a los BRICS y que es tremendamente crítico, Turquía, una potencia media que es parte de la OTAN, que eso es también una cuestión central o clave para analizar, que critica fuertemente el accionar de Israel y ¿no? Acompaña un conjunto de reclamos en tal sentido. Entonces me parece que la situación regional, el tablero geopolítico regional y sus tendencias van en detrimento de las posiciones del gobierno de Israel, que incluso se ve también débil internamente, entonces escala. Obviamente que lo del norte además tiene que ver, en términos más concretos, con lo que hacía Hezbollah desde el norte, es de alguna manera obligar a Israel a tener que concentrar recursos o a tratar de debilitar y desviar recursos desde el sur, es decir, desde Gaza. Hezbollah con ataques o amenazando el norte, le ponía una tensión, un frente más, como una especie de apoyo a los palestinos de Gaza. Ahora Israel ve en ese escenario la necesidad de contestar y avanzar ¿no? hacia el Líbano, hacia Hezbollah, pero también, porque esa es la gran diferencia, una cosa es Hezbollah, chiita y mucho más cercana a Irán y al eje de la resistencia, y otra Hamas y lo que sucede de la conducción político-militar de la franja de Gaza. Entonces, otra vez, acá en el enfrentamiento con Hezbollah sí hay un factor de provocación regional más general. Pero yo lo que veo es eso, ¿no? Una fuerte, para resumir, una fuerte tendencia o apuesta de Israel por provocar un conflicto regional más profundo y un conjunto de actores regionales que lo evitan, que dicen, bueno, si el tiempo está a nuestro favor o no es el momento adecuado para hacer una respuesta masiva, y hay que mantener en este nivel el conflicto. Te quiero consultar por Palestina, porque muchas veces hablamos, ¿no?, de la interna en Estados Unidos, de cuán firme está Netanyahu, y perdemos de vista un pueblo palestino que tiene sus fuerzas políticas, que se han reunido en China, que han planteado la unidad, porque había diferencias fuertes entre Al-Fatah y Hamas. Hay otras organizaciones, pero para poner como ejemplo a quienes están gobernando en Cisjordania y quienes están en Franja de Gaza. ¿Cómo ves el futuro de una Palestina que, si uno mira la diplomacia a nivel internacional, tiene el respaldo de la creación del Estado palestino? Ahora, cuando uno ve las imágenes de Gaza, o lo que nos llega de Gaza, esto va a ser muy difícil de reconstruirlo también. Sí. Bueno, esa división histórica entre Cisjordania y el dominio del Fatah, ¿no? y Hamas en Gaza hizo mucho daño a la causa palestina. En un momento, hace unos años, hubo un acuerdo y de hecho se anunció la formación de gobierno de unidad que boicoteó Israel en ese momento, mató de hecho a a quienes iban a ser por parte de Hamas ministros de ese gobierno de unidad cuando estaban en viaje para una primera reunión de ese gobierno de unidad, una primera actividad de ese gobierno de unidad. Israel también tiene claro y supo explotar esa división. Creo que lo que vos marcás, Lucas, es importante porque podría cambiar esa tendencia. Este acuerdo logrado en China, nada más y nada menos que en China, además, con la importancia que tiene
en el mundo y en particular en la región, que viene avanzando a pasos agigantados, ¿no? Acuerdos con la Organización de Países del Golfo, los acuerdos que ya mencionamos en torno al BRICS, el avance de la iniciativa de la Franja de la Ruta en la región, bueno, etcétera, etcétera. China es un actor global cada vez más importante, un actor regional cada vez más importante, y además como actor que influye en esa región que provee, ¿no?, la mesa de negociación y las mesas de pacificación, que ya actuó de esa manera perdón, Arabia Saudita e Irán, y ahora está actuando muy fuerte en Palestina, que recordemos, China es el primer país extrarregional que reconoce el Estado de Palestina y la causa del Estado de Palestina, y además China hace poco anunció la idea de que Palestina tenga un asiento en la ONU para reforzar esa identidad, y ahora en China hay un acuerdo, 14 grupos, fracciones palestinas. Creo que bueno, ahí hay una contribución. Ahora, hay una decisión cada vez más fuerte de gran parte del occidente geopolítico y obviamente de Israel, eso ya es una posición histórica, de impedir a toda costa la formación de ese Estado palestino, de que la causa de los dos estados no camine. Ese es uno de los objetivos centrales de Netanyahu. Hay que ver qué pasa en Gaza en ese sentido, porque, a ver, si hay algo que está decidido Netanyahu en Gaza, es no volver a otorgar poder al pueblo palestino o algún grado de autonomía y de administración del territorio, que igual Gaza es una cárcel a cielo abierto, pero tenía, ¿no?, cierto poder local, administración local. Bueno, hoy Israel está en contra de eso, o sea, considera que con el tiempo hay que anexionar ese territorio. Entonces, bueno, esas son cosas que chocan evidentemente. Pero bueno, a ver, son las dos cosas. Hay una debilidad evidente de Palestina en todo sentido, a nivel material, a nivel político, pero hay un camino ahí que se abre por esta posible unidad entre las distintas fracciones. Claro, lo complejo, Gabriel, aparte del Estado palestino, que si se crea hay que discutir fronteras. Exacto. Porque aparte, ¿cuáles son las fronteras? Las del Bueno, 67. la ONU ya dictaminó. El tema Exacto. es que Israel no cumplió, No solo no cumplió, sino que además transgredió. dice explícitamente que no va a cumplir, que eso para ellos es una amenaza de seguridad, y que no va a avanzar en la solución de los dos estados. Ni siquiera ya como se le dice en el barrio, lo caretea, ¿no? O sea, lo dice, bueno. Y buena parte del occidente geopolítico o si determinadas fracciones apoyan esa posición de Israel, porque además crece el impulso guerrerista, y los que no lo apoyan explícitamente, como los Biden o los globalistas o los liberales, que dicen, no, hay que apostar a la solución de dos estados, después en la práctica siguen apoyando a Israel y su accionar, y particularmente al gobierno de Netanyahu, en la práctica, en los hechos reales. Es por la galería, a veces, el decir sí, avancemos en la solución de los dos estados, o criticamos a Israel mientras le damos las armas para hacer la masacre en Gaza. Entonces, bueno, tiene las fuerzas globalistas manejan esa cuestión bastante hipócrita. Hay que ver en Europa que por ahí hay unas voces un poco más sólidas, ¿no?, que reclaman, porque aparte le genera una inestabilidad dentro de Europa bastante más profunda. Entonces hay que ver si en Europa puede emerger otras voces en torno a una crítica y un posicionamiento más contundente, criticando a este accionar, ¿no?, de Netanyahu y las fuerzas más, digamos, más extremistas, ¿no?, que quieren eliminar a Palestina y construir un gran Israel. Gracias, Gabriel. Un fuerte abrazo. Bueno, les mando un gran abrazo. Hasta la próxima.